Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta presentación del libro El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Frank Ankersmit, obra elaborada por Bitsu Morales Huitzil y Uri Márquez Mendoza. En este sentido, le damos la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañarán el día de hoy a esta presentación. Empezamos por mencionar a las maestras Lucía Janet Vega Arroy, la maestra Fátima García de Loera, el maestro Adrián Francisco Rivera Flores, al maestro Luis Carlos Chávez Hernández y al maestro Miguel Esteban Cotwright Dossetti. La dinámica será la siguiente. Empezaremos con el video que nos remitió el maestro Adrián Francisco, dando sus opiniones respecto a esta obra, y posteriormente continuaremos con las presentaciones de la maestra Lucía Janet, posteriormente la de la maestra Fátima García, y finalizaremos con las de los maestros Luis Carlos y Miguel Esteban. Cada uno de los participantes tendrá 20 minutos de tiempo para exponer las opiniones y comentarios respecto a la obra, y posteriormente abriremos una sesión de preguntas y respuestas del auditorio con el fin de que se pueda complementar y nutrir precisamente la labor que en este maravilloso libro que está saliendo ahora en las imprentas está aportando. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces comenzamos con el video del maestro Adrián Francisco y a los participantes aquí en la mesa les cedo la palabra. Buenos días, espero que se me escuche bien. Quisiera comenzar agradeciendo desde luego su presencia, agradeciendo de manera especial desde luego a Uri por la invitación, por las atenciones, también por el haberme proporcionado un ejemplar en físico de su libro. Es un libro complejo, es un libro profundo. Es un libro exigente también, que exige cierta atención y también cierto cuidado y cierto cultivo del lenguaje por parte del lector, lo cual nos habla también de un especial dominio que tienen los autores en el campo en el que están escribiendo. En virtud de esto, de las exigencias que nos impone el libro y que a veces parecen no dar tregua a lo largo de sus páginas, pues me voy a permitir leer un pequeño texto, un pequeño comentario que elaboré en función de tratar de no dejar nada fuera o dejar lo menos posible fuera de mis impresiones luego de su lectura. El libro nos presenta una reflexión profunda que distingue de manera radical los órdenes de conocimiento que Ankersmit da por supuestos al emprender su labor teórica respecto de la disciplina histórica. En este proceso se establecen los lugares correspondientes a muchas nociones sobre las que el análisis parece o muestra tener incomprensiones, que devienen en fundamentos erráticos o en relativismos exacerbados. Asunto que los autores nos advierten casi de entrada. El núcleo temático de Ankersmit es el historicismo alemán. Quizás el principal señalamiento que persiste a lo largo de la obra sea la reducción que el teórico holandés hace respecto de la relación del pasado con su relato en el lenguaje. La petición de principio que llevan a cabo los autores para justificar la fundamentación y, a veces, la subordinación del pasado al lenguaje o a las cualidades fenoménicas constitutivas de éste, pone de manifiesto una serie de concepciones que revelan un idealismo en la visión ontológica sobre la que se soporta el arsenal teórico de Ankersmit. Habría que señalar que fue el propio teórico de la historia quien, en determinado momento, decidió someter a crítica su adscripción filosófica. Famosa es su renuncia al calificativo de posmoderno y los esfuerzos que llevó a cabo para desmarcarse de tal movimiento intelectual. La última de las obras analizadas por los autores se enmarca, de manera particular, durante su etapa posmodernista. Por ello, funciona como un buen marcador de las herencias y permanencias de tales concepciones en el resto de su corpus. El esgrimista de lo inefable, en ese sentido, desvela no solo las concepciones relativistas en el plano superficial y ornamental de la pura jerga con que Ankersmit describe,
sino que lleva a cabo un cuestionamiento sobre los principios mismos que soportan tal concepción. Si bien, en el desarrollo y evolución de la teoría de la historia analizada, veremos un abandono de temáticas relativas al lugar del lenguaje y el sentido en el relato histórico, por la reflexión sobre la experiencia y el arte. Los autores pronto nos harán notar que tal evolución es apenas un cambio de investidura, pues los supuestos posmodernistas continúan operando en las obras posteriores. La crítica de los autores, es importante señalarlo, tiene la virtud de no estar constreñida a comentar de manera unilateral el foco puesto en la primacía y a veces subordinación del conocimiento histórico a su mera expresión lingüística, sea esta escrita o verbal, sino que, al identificar los supuestos ontológicos sobre los que se construye la reflexión, intentan realizar las separaciones del lugar adecuadas para las materias y saberes que auxilian a la historia o cuyas herramientas están tan difuminadas en el quehacer historiográfico que su lindero es difuso. De tal manera, se opera un tránsito que enriquece la perspectiva y el lugar no solo de enunciación, sino también de cuestionamiento, al no posicionarse a partir de los órdenes y las categorías con que Ankersmit ingresa a su propio espacio controversial. Se opera un tránsito de la visión meramente epistemológica y se sitúa la crítica a partir de una noceología. Esta conversión es significativa en la medida en que supone también cierta rebeldía frente a una manera de cuestionar, de criticar y de reflexionar, tradicional, lo que nos da pistas asimismo acerca del amplio horizonte a partir del cual se realizó el ejercicio de revisión de la obra de Ankersmit. De esta manera, el libro que presentamos parte desde muchos flancos, aunque a veces dé la impresión de que no es así. La crítica a partir del orden nociológico conduce a los autores a diseccionar las obras analizadas de manera tal que agotan un cúmulo de textos voluminosos y densos en unas cuantas páginas. De igual forma, el capítulo final nos regala un recorrido muy significativo con otras críticas de la obra de Ankersmit, lo que no deja de llamar la atención, pues nos proporciona la posibilidad de situar el esgrimista junto a otras críticas análogas y constatar su cualidad heterodoxa y novedosa. Desde luego, sobra decir que esta constituye mi propia lectura del texto, por lo que cualquier error o incomprensión acusan mi falla antes que la de los autores. He intentado hacer una invitación a su lectura, más que adelantar o ahorrarle a alguien la experiencia de lectura del libro. Cuando se recorren sus líneas, pronto notamos la complejidad de los temas tratados y la seriedad con que se hace, así como el dominio de los asuntos abordados, cuya esquematización da testimonio fiel. Nos queda solo reiterar la invitación y adelantar que, muy seguramente, El esgrimista será una obra de esas cuya consulta siempre será pertinente. Muchas gracias. Sí. Pues bueno, una vez terminado el video de nuestro compañero que hizo la presentación vía virtual, quiero primero empezar agradeciendo la presencia de todos y todas las que se encuentran el día de hoy y que se citan justo para poder hablar un poco sobre la obra escrita por el doctor Bitsu Morales y Uri, que se encuentran allá atrás, y que a quienes agradezco también profundamente la oportunidad de poder presentar pues esta obra el día de hoy. El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Frank Ankersmit, del doctor Morales Whitsill y Uriel Mendoza Márquez. El esgrimista de lo inefable es un estudio riguroso que busca examinar críticamente la obra de Frank Ankersmit sin desestimar las herramientas conceptuales para narrar la historia, pero sí con la finalidad de desentrañar las limitaciones y exponer sus alcances. A lo largo del texto se realiza un análisis valorativo epistemológico y ontológico y abre debate a la reflexión, rechazando la reducción del quehacer historiográfico a escrituras metafóricas que lo desvinculan de su realidad factual. Bien, a lo largo del libro los autores desarrollan una crítica metodológica y teórica sobre los preceptos, fundamentos y criterios nociológicos de la obra de Frank Ankersmit,
desde el historicismo y su relación entre el lenguaje y su factilidad hasta la reducción metafórica, sublime y contemplativa del mismo. La obra contiene 5 secciones argumentativas que desarrollan teóricamente y de manera acumulativa el discurso del lenguaje. Por supuesto, el lenguaje historiográfico empleado por Anker Smith, pero no exclusivamente desde sus elementos semánticos, sino a partir del origen y el método epistemológico, llevando a la reflexión la propuesta establecida en las obras expuestas. En relación a los diversos tópicos como la narrativa historiográfica y la experiencia histórica, cada una de estas 5 secciones argumentativas presentadas en el libro subrayan la autonomía reflexiva de la crítica a cada una de las obras expuestas por Anker Smith y sus conclusiones. Si bien El esgrimista de lo inefable es un estudio riguroso de la ya compleja recopilación de obras analizadas, es importante destacar la forma brillante y sensible con la que se esclarece la complejidad del pensamiento propuesto desde una interpretación al ejercicio de tamizaje conceptual. Por este medio se identifica el rescate admisible de la obra, pero de igual forma sus inconsistencias teórico-metodológicas. El texto comienza con una manera sutil pero decisiva al cuestionar el historicismo alemán como la falla de origen a las posturas de Anker Smith, en torno a la relación isomórfica entre la historia y la ciencia. Es así que las afirmaciones presentadas pretenden realizar una postura innovativa del conocimiento histórico, pero estas siguen sujetas a una percepción ideológica de comienzos del siglo XIX, limitando el alcance actual de la historiografía. Por consiguiente, los autores rechazan la afirmación que hace Anker Smith en su obra sobre que la historia es una abstracción de nuestra experiencia y de la realidad cotidiana, al igual que una ciencia. Para ello, debemos ser claros. El estudio de la historia y la ciencia no comparten el mismo campo nociológico, lo que impide de esta forma ser abordada desde un paralelismo similar a lo que pretende Anker Smith, ya que resultaría insostenible al comprometerse la metodología. Cuando hablamos de esta forma sensible en que los doctores pretenden postular y criticar la obra de Anker Smith, no me refiero, o más bien me refiero a la sensibilidad hermenéutica por parte de ellos y sobre el sentido del texto y el discurso que emplea Frank Anker Smith. Bien, en este sentido se pone en riesgo la objetividad del estudio. Siguiendo en ello, es importante dejar en claro que la abstracción histórica no puede simplemente partir de la experiencia cotidiana, ya que impediría una interpretación analítica y reflexiva sobre el pasado. De esta forma sobresaliente en la obra se realiza una defensa del quehacer historiográfico mediante el método propio. Ello a pesar de reconocer la relación ancilar con otras disciplinas. Es decir, los autores son sumamente cuidadosos al presentar este tipo de premisas y reconocer la aportación de Anker Smith dentro de la obra y de su relación con otras disciplinas. No están lejos de esta función ancilar que puede existir dentro de ellas mismas, sino más bien se hace una invitación a poder ser minuciosos en el ejercicio de poder vincularlas con otras ciencias, en este caso, ¿no? Como un análisis comparativo. Sobresale en la obra una defensa, posteriormente los autores destacan otro objeto de análisis crítico, cuestionando la idea de que la historia deba de involucrar una experiencia estética y sublime, ya que ésta por sí misma propone la negación de toda operación metodológica alejada del conocimiento. Esta recursividad suprime la cribación de la factualidad e impide esclarecerla frente a las ficciones. Es por ello que la visión estética de los hechos acontecidos se opone a la búsqueda rigurosa de la verdad.
La crítica en este sentido gira en torno a la propuesta de la experiencia narrativa de la forma sublime sin mediaciones concretas, despojando a la historia de su propia dimensión disciplinar. Después de este análisis, los autores realizan una crítica a los preceptos y concepciones sobre la experiencia histórica y resulta en este sentido importante cuestionarse cómo es que la formalidad estética de la narrativa puede acontecer al estudio histórico bajo los preceptos de continuidad, verdad y objetividad de los hechos históricos. Pues bien, he ahí otra de las razones por la cual es trascendental esta obra, ya que los autores proponen de manera implícita como crítica al privilegiar lo sublime. La defensa de la narrativa metodológica disuelve el lenguaje de la ocasional e individual emoción que comparte la validez de los acontecimientos pasados, intermediando el orden nociológico contra el orden estético. Mientras uno se ocupa de la percepción y la representación subjetiva, otro contrapone la praxis racional y material como un medio de realidad discursiva. En este sentido, sobre esta concepción de la realidad, la historia no puede entenderse solo como una construcción metafórica, es un poco a lo que hacen alusión los autores. Es por ello que la crítica se centra en la discusión sobre el plano estético y su confusión con el plano histórico, que conlleva a la negación de la materialidad. Continuando mediante otro de los objetos de análisis que podemos encontrar en esta obra, y que no dista sin duda de los primeros, pero complejiza las particularidades de los postulados de Frank Anker Smith, el esgrimista de lo inefable, cuestiona el encauzamiento tropológico como impedimento de la comprensión dialéctica, confundiendo el carácter materialista de la historia con las estructuras propias de otras disciplinas, sustituyendo su estructura ontológica. Esta tropología planteada por Anker Smith provoca una crisis metodológica que disuelve la especificidad histórica. La crítica enuncia la pérdida de la complejidad material de la historia. Al priorizar la metaforización narrativa, desencadenando una contradicción entre el todo como una unidad y la pluralidad de sus partes. Y finalmente, en la cuarta sección argumentativa del libro, que me parece todos tenemos ya en nuestras manos, se analiza la recurrente comparación de la historia con otros campos de conocimiento, a los cuales Anker Smith persigue de manera impostada, identificando coincidencias y estableciendo incluso operaciones lógicas, pero la historia no es una ciencia predecible que encuadre con leyes que regulen los acontecimientos históricos. Los autores de la obra cuestionan la propuesta narrativa de la historia de Anker Smith, donde los hechos se centran en la forma del enunciado y no en lo que verdaderamente ocurrió. Es decir, solo existe una representación conceptual sin considerar la continuidad de los hechos en un contexto determinado. De esta forma, es el pensamiento y no la realidad justificante, porque el hombre y por el cual se da y se ilumina él pensando y se halla fuera de las relaciones. Los autores cuestionan entonces esta propuesta de Anker Smith y de la narrativa de la historia, donde los hechos se centran de forma en enunciados y no en lo que verdaderamente ocurrió. Es decir, solo existe una representación conceptual. A pesar de la crítica, los autores dejan entreabierta la posibilidad de una aplicación parcial de dicha propuesta, ya que sí podría ser útil para el establecimiento de ciertos conceptos, pero no puede ser la base de un análisis historiográfico. Debo mencionar que la última sección de análisis argumentativo corresponde a las conclusiones, por lo que deliberadamente reservaré mi opinión, a fin de no develar el resultado final a la crítica de la obra de Frank Anker Smith por parte de los autores. Es así que este libro ofrece un recorrido estructurado y ordenado con relación a las propuestas teóricas y metodológicas
y no forzosamente dentro del marco cronológico de sus aportes, por lo que dentro de la dificultad de la profundidad de los temas abordados, nos permite correlacionar las posturas presentadas y al mismo tiempo construir progresivamente un diálogo crítico con ellas. Por esta razón, la obra El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Frank Anker Smith, representa no solo la oportunidad de crear espacios de reflexión en torno a la historiografía, la historia y la crítica a la filosofía de la historia, sino que brinda un acercamiento a la obra de Anker Smith, facilitando la oportunidad al lector de analizar y sacar sus propias conclusiones en tanto a las implicaciones del análisis crítico que se hace mediante esta obra. Pues hasta acá mi participación, nuevamente agradecerles su asistencia y cedo la palabra a la maestra Fátima. Gracias. Pues siempre se agradecer estar acá, que Bitsu y Uri nos hayan invitado y también a los asistentes que el libro lo estén regalando, se agradece para que todos lo podamos leer. Cuando Bitsu me contó que estaba trabajando con Uri en un nuevo libro, no me causó ninguna sorpresa. Ellos trabajan juntos en seminarios virtuales, son alumnos y maestros a la vez. Trabajan incansablemente en la revista Pegasus Mexicanus de Rebus Historicis como escritores, editores, impresores, gestores, hacen toda la labor editorial. Es decir, ellos son el verdadero reflejo de que solo haciendo comunidad y comprometiéndose se logran grandes reflexiones. Lo primero que deberíamos de aprender del libro de Bitsu y Uri es esto, hacer comunidad. Esto se los cuento para que identifiquen mi extrañeza después de conocer los temas de sus reflexiones cuando me dijo que era una obra crítica de Frank Anker Smith. Pensé, Frank Anker Smith, el teórico nacido en la tierra de los tulipanes, que poco o nada tiene que ver con nosotros, los sembradores de cempasúchil. Me dijo que sí, que con ese. Ya nada me parece raro con Uri y con Bitsu. Lo que me seguía causando extrañeza es por qué elegir a este autor nacido en la posguerra europea y no a alguien más cercano, como el del seminario de YouTube que están haciendo sobre el filósofo Eli de Gortari, o su otro seminario sobre Alfonso Reyes. Y aquí quiero contarles que sé que este libro se lo acaban de mandar, o bueno, se lo enviaron a Anker Smith, a sus oficinas y al Centro de Investigación de Historiadores, y están esperando una respuesta a una crítica que creo que merecerá que nos volvamos a encontrar para ver qué les dijeron. Tuve la oportunidad de leer el manuscrito antes de que estuviera terminado, y ahí comprendí algunas cosas que les quiero contar. En primer lugar, Anker Smith, como Bitsu y Uri, están interesados en el lenguaje de la escritura de la historia. Los tres tienen estudios en historia, en filosofía, en semiótica. Y además, y esto es una hipótesis propia, temas que también le interesan a los tres autores es la historia de la ciencia. Aún recuerdo el cuarto número de Pegasus, unos apuntes semióticos de algo que ver con Hipócrates de Uri, o un texto, una traducción de un texto de herbolaria en otro número. Además, les platico algo que me gustó. Muchas veces leemos críticas, pero no encontramos la otra versión de la idea que se está criticando. En El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Anker Smith, los autores tuvieron a bien incluir fragmentos en el idioma original en lo que Anker Smith postula. Esto enriquece notablemente nuestra lectura, haciéndola más concienzuda, pero también nos permite como lectores ir creando nuestros propios criterios. Cuando terminé de leer el borrador, tuve en claro una pregunta que los autores van respondiendo. Esta pregunta es cuestión de cuando estamos leyendo teoría de la historia, quizás nos hemos preguntado, ¿realmente le estamos cuestionando o solo estamos recogiendo lo que nos interesa sin prestar tanta atención? Creo afirmar que el libro es un ejemplo de lo que podemos hacer para realmente reflexionar y traer hacia nuestro presente y nuestras investigaciones a los grandes teóricos de la historia.
como lo escribí con palabras más rimbombantes al comienzo del libro. Este es un opúsculo desafiante, pues se trata de una crítica historiográfica respecto de un autor y sobre todo de sus reflexiones. Quiero poner hincapié en algo que me hizo reflexionar cuando terminé de leer El esgrimista de lo inefable. ¿Desde dónde se escribe esta crítica? Es decir, ¿cuál es el lugar de enunciación de los autores? Uri y Bitsu habitan el Valle de Puebla. Fueron testigos en su niñez del cambio de siglo. Son hablantes de la lengua castellana y esto no los detuvo para leer a Anker Smith en su idioma original. Esto es importante, sobre todo cuando nos metemos a leer, interpretar, reflexionar concienzudamente un libro, estar liberados de estos problemas de la traducción. Y luego preguntarnos, ¿desde dónde estamos nosotros leyendo El esgrimista y a Anker Smith? Nosotros, los lectores, llevamos más de 20 años habitando el siglo XXI. En nuestro tiempo, los conceptos de inmediatez y globalización son parte de nuestras vidas. Podemos estar al tanto de lo que sucede en otras academias y geografías, incluso en distinto idioma, y todo a un clic de distancia. Existen muy pocas barreras para el conocimiento, y tal pareciera que frente a tanta información nos sentimos más abrumados que seguros. Por eso, El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Frank Anker Smith, es un libro relevante, pues nos invita a repensar y cuestionar los conceptos, teorías o ideas que hemos adquirido. En las conclusiones, los autores afirman algo importante del libro. No se busca la clausura o el desprecio de los pensadores, tampoco su alabanza supina, sino una cribación que, en su objetivación, recurre un deslinde novísimo. Esto más que una conclusión, yo lo entiendo como una propuesta, como un reto que nos proponen los autores. No cancelemos a los grandes teóricos por el hecho de que no les entendemos. Y si no les entendemos, seamos humildes y digamos que no les entendemos. Y dejemos de citarlo, nada más porque sí. Entendamos el por qué y el cómo. No reduzcamos nuestro oficio a solamente dimensiones narrativas. Llevemos nuestras investigaciones hacia las grandes reflexiones. Para finalizar, solo me queda decir que El esgrimista de lo inefable, una crítica a la obra de Frank Anker Smith, es un libro desafiante. Sí, aceptemos el reto y que nuestras reflexiones, después de leerlo a él y a otros autores, se encaminen hacia la buena y dura teoría de la historia. Dejemos de usar las mismas citas de siempre que parecen adornos en nuestros textos, sobre todo cuando estas teorías no se reflejan en los siguientes párrafos o tampoco entramos en debate con ellas. Y comencemos realmente a reflexionar sobre nuestro oficio y después aventurémonos a proponer ideas, como lo hicieron Bitsu Morales Huitzil y Uri Márquez Mendoza. Muchas gracias y buena lectura. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Uri y a Bitsu por la invitación y también por, en primer lugar, tener acceso a este manuscrito desde su versión en PDF y también por la oportunidad de presentar este libro y también a los asistentes que hoy nos acompañan. Pero bueno, hoy en primer lugar quiero felicitar a Uri, un compañero de licenciatura que cursamos juntos desde el año 2011, que lo llevo yo conociendo, y entiendo que Uri y Bitsu solamente tenían la capacidad de poder escribir un libro tan teórico como este, dado que en un contexto de licenciaturas en donde el reflexionar sobre la filosofía de la historia y la teoría de la historia es muy escaso. Son muy pocas las materias que nos ayudan a repensar el oficio del historiador, pero sobre todo lo que escribimos, para quién escribimos y qué categorías estamos utilizando. Esto fue tan evidente en nuestro primer semestre de licenciatura cuando intentamos leer a Ortega y Gasset. Simplemente no pudimos comprender casi nada.
Y eso sí hablaba de, uno, que estos autores para leer a estos autores se requiere muchos conocimientos de contexto, pero también se requiere mucha paciencia. Y en un momento en donde las licenciaturas están priorizando terminar lo antes posible, en donde priorizan acortar las tesis lo más posible, a tal punto de llamarles tesinas para tratar de producir egresados, hablar de teoría, hablar de filosofía siempre va a ser algo incómodo para las licenciaturas. A partir de ahí, Uris y Bixu se formaron de una manera muy diferente a la mayoría de los licenciados en dicha carrera. Mientras nosotros íbamos pensando más sobre la labor de archivo que teníamos que realizar, Uri y Bixu se adentraban al mundo del latín, del griego, tratar de entender de dónde venían los conceptos que nosotros estábamos utilizando, llegando a un punto en que la tesis de licenciatura de Uri fue muy diferente a la mayoría de nuestros trabajos, dado que él trató de hablar sobre qué era lo barroco como concepto. Y a partir de ahí, Uri pasa a lo que son ciencias del lenguaje, para tratar de seguir hablando sobre esta relación de historia y lenguaje. Y obviamente pues ya estamos aquí, casi 14 años después de ese primer contacto en la licenciatura, presentando su obra, en el cual pues yo me siento muy feliz de que me haya invitado a esta presentación. Ya pasando en materia, la obra comienza con dos preguntas muy provocadoras. ¿La filosofía necesita de la historia? ¿Es indispensable el conocimiento histórico para la filosofía? A partir de estas dos preguntas, empieza a haber una discusión entre los autores de esta obra con Frank Ankersmit, dado que el historiador neerlandés propone una idea de que la historia solamente se puede acceder mediante las representaciones. No se puede llegar a saber con exactitud qué pasó, sino tenemos que preguntarnos en qué condiciones se escribe la historia, cuál es el sentido político, moral, ético de los propios escritores que están produciendo historia como tal. Para Ankersmit, la historia sirve para Ankersmit, la historia no descubre, reproduce discursos como tal. Y esto es una provocación muy grande, porque en el momento en que Ankersmit está produciendo su obra, está también presente el giro narrativo de la posguerra, en un momento en que Europa está reflexionando qué había pasado con las grandes historias nacionales, estos nacionalismos que prácticamente provocaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en este periodo de posguerra, en donde Europa como tal deja de ser una especie de eje cultural y se encuentra a la deriva de dos grandes proyectos, como lo es el capitalismo y el socialismo, Ankersmit se va preguntando, bueno, ¿qué es la historia entonces? Si no es un manual para guiarnos en el presente, entonces, ¿qué es? Y a partir de ahí viene la reflexión de las categorías sobre veracidad y realidad. Y como tal, Ankersmit, en la página 26, afirma que el sentido del pasado no existe allá afuera, sino que emerge en la interacción entre la manera que narramos, la representación, y las marcas categoriales que utilizamos. El pasado solo existe a través de la interacción narrativa conceptual. Esto es uno de los grandes postulados de Ankersmit, y en el cual Uri y Bixu parten de ahí para tratar, uno, de entender por qué lo dijo, y dos, tratando de volver a recordarnos que la historia no funciona así, no solamente son simples representaciones de discursos, también hay una labor de archivo, hay metodologías.
Esos siempre van a ser necesarios, porque la historia como tal siempre va a tratar de rescatar lo más posible de un pasado en el cual ya no podemos acceder. Y para ello utilizamos todos los recursos disponibles, ya sean archivos, diarios, cartas, pinturas e incluso piezas arqueológicas. Y esto es necesario en la labor del historiador, dado que a partir de ahí nosotros vamos renovando el conocimiento sobre la realidad. Y también vemos cómo en Anker Smith, al tratar de pensar cómo él construye la historia, me hice la pregunta, bueno, ¿cómo Anker Smith va a hablar sobre la Revolución Mexicana? Esa fue una de mis grandes preguntas. Y ahí entendí el valor de su obra, diciendo, bueno, para Anker Smith lo más importante es la configuración de los discursos que se hace sobre la revolución triunfante, la revolución campesina, la revolución obrera, pero va dejando fuera, en ciertos sentidos, los pequeños relatos de qué pasó, qué fue. Y aquí Uri y Bixu nos tratan de recordar, bueno, no tenemos que irnos a un extremo narrativista, tenemos que volver a seguir tratando de estudiar los archivos. A ver. También otra de las grandes preguntas que yo le hice a Uri y a Bixu tiene que ver con el título de la obra, El esgrimista de lo inefable. Bueno, ¿qué es lo inefable? Para Anker Smith, a pesar de que la historia son representaciones a partir del estudio del lenguaje, el mismo lenguaje tiene limitantes. Va a haber cuestiones en donde el lenguaje no alcanza a comprender las experiencias como tal. Y ahí es donde también Uri y Bixu mencionan que la obra de Anker Smith tiene esa limitante muy grande, en el cual, bueno, si hay cuestiones que el lenguaje no puede atrapar, entonces ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer ante esta gran problemática? Y a partir de ahí, vamos a lo que es el apartado de las conclusiones, en donde Uri y Bixu dicen, se reitera la necesidad de la cribación de estos autores como un proceso exáutico para confrontar algunas tendencias de la historiografía anglosajona que intentan reducir a la historia a su sola dimensión narrativa, evacuando por completo el referente esencial de los propios hechos históricos. Concluimos la agudeza conceptual de Juan Ruiz de Alarcón, La Cueva de Salamanca, evocada mediante la disertación entre el docto y Enrico. Toda regla general es peligrosa e incierta. Usando de divisiones se declaran las materias. Entonces, a partir de ahí, vemos que Anker Smith es necesario para siempre debatir los conceptos que estamos utilizando. Incluso en una ciencia como la sociología, en la cual yo soy el estudiante del doctorado, para mí es muy revitalizante saber cómo necesitamos de estos autores para tratar siempre de profundizar conceptos que creíamos ya acabados, en mi caso como precariedad laboral, que es la precariedad, cómo se estudia, de dónde viene, por qué viene, cómo se renueva, pero también dándonos a entender que, bueno, para estudiar la precariedad se necesita entender la realidad, experimentar en la realidad, y a partir de ahí, pues la obra de Anker Smith la encuentro muy plausible, de mucha ayuda para tratar de seguir trabajando con mis conceptos. Finalmente, pues yo quiero agradecer mucho a Uri y a Bixu por esta oportunidad. En primer lugar, aceptar un reto de volver a la teoría de la historia, en el cual ya llevaba muchos años sin poder abarcar este tipo de obras, pero sobre todo ayudarme a entender cómo sigue funcionando el oficio del historiador. Que yo en un momento yo llegué a minimizar, en el sentido de que, bueno, pues la historia solamente se preocupa por el pasado. Llega un momento en que, pero yo necesito
tratar de comprender mi presente, y este presente vemos problemas más graves como lo es violencia, precariedad laboral, luchas, y por eso yo me decanté más por la sociología, porque a partir de la sociología se encuentran metodologías, teorías que tal vez me ayuden más a mí a tratar de comprender mi presente, pero volviendo a leer a Uri y a Bixu, me doy cuenta que dices, bueno, yo creo que sí es necesario en primer lugar volver a la teoría de la historia, volver a la historia para tratar de dar contexto a los problemas que estamos experimentando. Y pues en ese aspecto yo le agradezco a Uri en primer lugar por esta invitación y en segundo lugar por este reto de volver a encarrilarme a la teoría de la historia, que hoy en día sí está muy descuidada, y por tanto es necesario que este tipo de obras, en primer lugar, encuentren un espacio para poder publicarse, y en segundo lugar, que esta obra llegue no solamente a un círculo muy reducido como son los posgrados, sino que estas obras traten de llegar a la licenciatura, donde más se necesitan, en el sentido de que hablamos de una profesión que ya está, que parece que en algún momento ya carece sentido y parece que va a desaparecer. Se necesitan muchas de estas obras para tratar de volver a enganchar a los estudiantes a que reflexionen sobre lo que están escribiendo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo agradezco a Bitsu y a Uri por haberme dado la honra, como le comenté a Bitsu alguna vez, el honor de estar aquí, de presentar su libro, el cual, cuando me dijeron que iba a ser parte de esto, lo primero que me pregunté es, ¿cuántas citas en griego y en latín tendrá? A mi sorpresa, existen también muchas de ellas que están en inglés y un número menos importante en portugués. Esto parece un detalle baladí, pero es profundo porque nos habla de la naturaleza universal de estas obras de filosofía y sobre todo de la naturaleza internacional que tienen disciplinas tales como la propia filosofía y la historia, y lo importante que han sido no solo para el idealismo alemán o para la estética anglosajona, sino también, y poniendo una de las preguntas elementales que nos hacen los autores para nosotros, porque esa pregunta es, ¿desde dónde nosotros escribimos? ¿Desde dónde enunciamos estos oficios y saberes históricos o filosóficos? Es interesantísimo que el título sea El esgrimista, y justo cuando supe cuál iba a ser el título, y perdónenme ustedes si voy a ser un poco cursi, pensaba yo que no era coincidencia, sino destino, el que estuviera esta mañana aquí con ustedes hablando. El libro empieza con una narración sumamente hermosa e interesante al respecto de un encuentro entre Quevedo y un esgrimista, cuyo nombre no aparece ahí en el buscón, pero el esgrimista es bastante famoso y es Luis Pacheco de Narváez, alumno de Jerónimo Sánchez de Carranza, creador de La verdadera destreza. Y tampoco es coincidencia que en los círculos de esgrima en donde me muevo, a la verdadera destreza también a veces a manera de burla se le llame la verdadera pobreza española, precisamente porque tienen herramientas que rayan en la erudición y dejan de lado un poco la experiencia viva de lo que es realmente el hecho, lo factual, y es un poco también la discusión que en el esgrimista de lo inefable se intenta desarrollar. Se abre con una pregunta, la cual ya escuchamos, que es muy interesante, la cual voy a parafrasear e incluso extender. ¿Es necesaria la disciplina histórica para la filosofía? Y a su vez, e implícitamente, ¿es necesaria la filosofía para la disciplina histórica? No les voy a dar ninguna respuesta, aunque podríamos decir que todos los conocimientos que existen o han existido son necesarios y de no ser así simplemente no existirían, o al menos es lo que yo pienso. Los autores responden que no es posible tomar a la ligera ninguna fórmula teórica, provenga de la latitud que provenga, como ya dije, la naturaleza de las lenguas y la universalidad de las disciplinas, sino también estas deben adaptarse a nuestro lugar de enunciación mediante su cribación.
Cuestionan la postura histórica, las categorías estéticas y lingüísticas, como la metáfora y la experiencia de lo sublime, minimizado a la objetividad y a la materialidad de los hechos pasados. La obra de Ankersmit se fundamenta en el historicismo alemán. Se distingue por su enfoque estético y lingüístico de la representación histórica. Compara la historia con la ciencia en términos de experiencia y abstracción. Sin embargo, los autores de este libro rechazan estas afirmaciones. Dicen más bien que son argumentos inviables, ya que un acoplamiento conceptual implícito entre ciencia y escritura de la historia a partir de los términos de abstracción y experiencia es más bien una premisa falaz. Ankersmit postula que las narraciones históricas no se encuentran en el pasado mismo, sino que son inherentes a la escritura del historiador, lo que plantea un problema central entre la objetividad del pasado y la enunciación desde el presente. Esta codeterminación textual es problemática porque negar la factualidad obstaculiza al pasado a su atribución de acontecimiento y limita la capacidad del historiador de consolidar interpretaciones novedosas como sujetos operatorios. Ankersmit sugiere que la representación histórica, como la pictórica, son operadores complejos, donde la referencia y la atribución no se pueden separar claramente, lo que lo lleva a negar la verdad o falsedad simple de las representaciones por este hecho. Nuestros autores argumentan que esta postura es insuficiente, ya que la historia se ocupa de un grado de veracidad en tanto una factualidad determinada. La verdad o falsedad son intrínsecas al acaecer pretérito y el historiador debe verificar la forma lógica de sus proposiciones a partir del espacio o del tiempo y, como ya mencioné, también desde el lugar de enunciación. Se postula la presencia entre comillas, del pasado y que éste debe situarse en el ámbito de lo estético, superando a otras subdisciplinas filosóficas. Esta postura estética, sin embargo, es criticable porque el monismo estético de Ankersmit niega la pluralidad y el movimiento material del mundo y, por ende, la negación de una visión histórica. La condición de inefable, palabra que aparece en el título, de su obra Lo Sublime, más bien objetiviza lo fáctico mediante una representación que al final termina por ser ficcional. Los autores ven en esta visión idealista de la ontología, en donde se confunden los modos enunciativos con el plano material del acaecer histórico, y recalcan que la materia y el mundo no son texto, el mundo es mundo, también dice por ahí en el libro. La metáfora es un elemento de trabazón tropológica complementaria, no el sustrato de la enunciación. Los autores responden a la teoría de la historia desde aquí, desde México, mediante una revisión rigurosa de estas teorías. Y al debatir las propuestas de Ankersmit, dicen que no es posible tomar a la ligera ninguna de sus fórmulas y sobre todo y especialmente el hacer abstracto algo de un mundo que es concreto, desde este lugar de cribación. Debido a esto, tenemos que cuestionarnos nosotros, ¿todas estas teorías son útiles a este momento? La respuesta probable es que sí, ya que sin ellas no podríamos repensar y reconstruir a un nivel más alto. Pero, ¿es esto posible en un espacio como el que nosotros tenemos? Y la respuesta nuevamente es sí, independientemente de nuestro lugar de enunciación o del lugar desde el cual se haya creado el conocimiento, el marco nociológico que éste nos permite acceder es el mismo que podemos utilizar para seguir construyendo más conocimiento. El historiador ni reconstruye ni revive el pasado, sino que comprende mediante metodologías específicas. Esto es lo más importante que debemos entender. Y
Así como no es muy útil llegar a un nivel exagerado en donde los acontecimientos materiales se relegan al grado del sustrato meramente mental o heurístico, un poco de la misma forma en la que el esgrimista, haciendo alarde de su excesivo conocimiento teórico, cambia la espada por un compás, lo cual simplemente lo condenaría a la muerte. Nosotros no podemos relegar esta experiencia material de un mundo físico en el cual nos desenvolvemos por un simple relato, como lo propone Ankersmit. La historia no es un relato, o como lo dice Hayden White, no es solo la escritura al respecto de un hecho factual, es más bien una disciplina que intenta precisamente condensar lo factual y expresarlo a través de un lenguaje determinado y del cual debemos ser conscientes desde dónde se enuncia. Por eso, el libro del esgrimista de lo inefable me parece una herramienta sumamente importante, no solo para historiadores y filósofos, sino para todo aquel que quiera aprender desde dónde se puede hacer escritura histórica, desde dónde se enuncia y por qué se enuncia de esta manera. Cómo es también una crítica no a un objeto que los mismos autores descalifican, sino al contrario, rescatan, objetivan de sumamente útil, pero no dejan de lado poniéndolo en una posición de torre de marfil, sino todo lo contrario, lo desmenuzan para a través de esto crear un nuevo conocimiento. Y este ejercicio es, a final de cuentas, la base a través de la cual deben construirse los conocimientos en una disciplina como la nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Sus opiniones han sido bastante interesantes, muy reflexivas, porque no solamente giran en torno al contenido del tema, sino que también procuran demostrar la importancia que tiene compartir precisamente esa producción científica desde las aulas, desde nosotros como colegas, desde los distintos lugares en donde como historiadores o estudiosos de las ciencias sociales nos encontramos para precisamente seguir avanzando dentro del desarrollo de la construcción científica. Bueno, en este momento entonces damos inicio con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les damos la palabra al auditorio si tienen alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran hacer a los panelistas e incluso a los autores que se encuentran allá atrás, pues están invitados a poder realizarlo. Bueno, dado que hay un público muy tímido, pues entonces damos por terminada esta presentación. Nuevamente agradecerle a los panelistas por sus reflexiones interesantes, insisto, espero podamos quedarnos y seguir reflexionando e incluso continuar con las propuestas que desde la mesa se están haciendo entre nosotros como académicos y como creadores de la producción científica. Muchísimas gracias por su presencia también al auditorio, pasen un excelente día.